que ocurran bajo una democracia. Eh, y si podemos ir a la siguiente, por favor, diapositiva. Más recientemente también hemos visto cómo las políticas que ha liderado el presidente Nayib Bukele han sido bastante escandalosas, especialmente lo que tiene que ver con la guerra contra las pandillas en el país. Hemos visto imágenes como estas, que claramente son una violación a los derechos humanos, y están indicando que hay alarmas que tenemos que tomar en consideración a lo que está ocurriendo en el país. Entonces, Patricio, si puedes ir, por favor, a la siguiente diapositiva. Lo que es interesante del caso de El Salvador es el nivel del deterioro de la democracia en el país. El Salvador ha sido un país que ha tenido que superar varios obstáculos en su proceso de democratización. No solamente un legado marcado por el autoritarismo, pero también una guerra civil bastante fuerte entre 1979 y 1992, que cobró cerca de 75.000 vidas. Y no fue hasta la elección de 1994 que muchos autores usualmente catalogan como la elección del siglo, en que el país finalmente comienza a hacer una transición hacia la democracia. Y el motivo por el cual estamos interesados en este caso particular es porque, entre otros motivos, podemos ver cómo los datos para El Salvador, que está representado acá en rojo, en su índice de la democracia liberal, han caído sustancialmente. Estamos hablando de un deterioro profundo de la democracia en el país. Y los niveles de democracia de El Salvador actualmente, podemos hacer una comparación con lo que está ocurriendo en los años 90, cuando el país estaba recién comenzando este proceso de democratización. Entonces, la siguiente, por favor. La pregunta que nos hacemos con Patricio en este paper es, bueno, ¿qué explica el auge de Nayib Bukele? ¿Qué explica su ascenso al poder? Y en la próxima diapositiva eh, vemos lo que nosotros hacemos en este paper es tratar de responder esa pregunta. Y nuestro paper eh, interactúa mucho con la discusión académica que ha ocurrido últimamente respecto a cuáles son los factores que explican los cambios repentinos o los cambios abruptos de los sistemas de partidos en América Latina. Y en términos generales, podemos identificar dos fuentes o dos teorías o dos tipos de explicaciones en este sentido. Por una parte, están los estudios que se enfocan en el colapso de los sistemas de partidos en América Latina. Estos son estudios que enfatizan que el número de casos de colapso del sistema de partidos en América Latina realmente son bajos. Estos son procesos poco comunes en la región, pero sin embargo son bastante importantes también para entender los procesos de democratización y autoritarismo en la región. Entonces son casos poco comunes y usualmente los investigadores se enfocan en lo que pasó en Perú, ¿cierto? Durante los 90, a principios de los 90, y también en Venezuela a fines de los 90. Por otra parte, están todas las teorías que explican el breakdown individual de los partidos políticos en la región, que es mucho más común. Es común que un sistema de partidos se mantenga existente, pero que uno de aquellos partidos principales o los principales contenedores de aquel sistema de partidos sufra un revés bastante marcado a nivel nacional en un par de elecciones o solamente en un ciclo electoral. Y casos como ese hay muchos en América Latina durante las últimas décadas. Y la teoría que usualmente explica esto es que identifican distintas fuentes sobre qué lleva estos cambios abruptos o repentinos en los sistemas de partidos. Está todo el trabajo realizado por Jada Morgan, que habla sobre los linkages y cómo cuando los partidos políticos cambian el tipo de estrategias o el tipo de vínculos que tienen con sus votantes, pueden experimentar el colapso de su sistema de partidos. También está Jason Seawright y su trabajo que identifica cómo los casos de corrupción, como los escándalos de corrupción, pueden impactar negativamente el sistema de partidos y hacer que los votantes cambien rápidamente sus alternativas por votar por partidos tradicionales a votar por mavericks o por outsiders políticos. Las crisis económicas durante los 90 también fueron una fuente bastante importante que los distintos académicos han utilizado para explicar los cambios repentinos en los sistemas de partidos, especialmente la implementación de medidas pro mercado o políticas neoliberales. Y finalmente también tenemos la explicación de Kenneth Roberts, que habla sobre la era de dual transitions, la transición de autoritarismo hacia la democracia y de un giro también hacia políticas económicas más neoliberales,
que también tuvo un impacto sobre los sistemas de partidos y que consecuentemente conllevaron a la estabilidad o el cambio repentino en aquellos sistemas de partidos. La próxima, por favor. Gracias. Entonces, el puzzle que nosotros estamos tratando de ver acá es qué fue lo que pasó en El Salvador. Y independientemente del tipo de explicación que distintos académicos o trabajos académicos han identificado eh, para explicar los cambios repentinos del sistema de partidos, existe un común denominador a través de todos los trabajos que acabo de mencionar. Y el común denominador es que usualmente los sistemas, los cambios repentinos del sistema de partidos están precedidos por la convergencia en el tipo de políticas que adoptan los partidos políticos o hay una convergencia también en las plataformas partidarias de aquellos partidos políticos. Entonces, estos son vistos usualmente como unos factores que son necesarios para la disrupción o el cambio del sistema de partidos. Lo que es bastante interesante en este sentido es cómo el caso salvadoreño desafía completamente esta narrativa. Porque desde su transición hacia la democracia, el sistema de partidos de El Salvador alineó ideológicamente a sus votantes. Entonces, como voy a mencionar en un par de minutos, el sistema de partidos de El Salvador se consolidó principalmente tras su transición hacia la democracia en 1994, y habían dos partidos políticos, el FMLN y Arena, que representaban a la izquierda y la derecha ideológica del país. Es más, este sistema de partidos era muy polarizado y se mantuvo bastante polarizado, tal como lo vamos a señalar más adelante. Y esto incluso ha llevado a que el centro ideológico haya sido caracterizado por Christine Wade, que es una de las principales expertas del Salvador, como la tierra de nadie, o no man's land. Entonces, lo que vemos acá es que las plataformas partidarias de los partidos políticos en El Salvador no había convergencia en ese sentido, tal como lo identifica la literatura, para que haya un cambio en el sistema de partidos. Em, Gracias. Entonces, el sistema de partidos en El Salvador, podemos trazar sus orígenes a la guerra civil que sufrió el país. Por una parte estaba el FMLN, ¿cierto? Que era una guerrilla de izquierda que trató de derrocar a los gobiernos autoritarios del Salvador y que fue uno de los principales rivales durante este conflicto armado que duró más de una década. Y por otra parte estaba Arena, un partido político de derecha que también tiene sus orígenes en los años 80. Y lo que es más llamativo del caso de El Salvador es como ambos partidos políticos, o sea, ambos grupos eran rivales durante la guerra civil. Una vez que el país logra firmar sus acuerdos de paz y hace su transición hacia la democracia, em, los partidos políticos reemplazan las balas por votos y empiezan a competir siguiendo las reglas de la democracia. Y el FMLN representaba principalmente a los votantes de izquierda en El Salvador, y Arena representaba a los votantes de derecha y de un perfil más conservador también en el país. Y vamos a pasar a la... Entonces, al parecer, el hecho que hay una ausencia de una convergencia en las plataformas partidarias de El Salvador es un problema. Y debido a esto, con Patricio lo que intentamos hacer es buscar fuentes alternativas que explican entonces por qué cambió el sistema de partidos en El Salvador. Y en este sentido, nosotros, nuestra aproximación al tema es ver cómo es que las percepciones individuales sobre el funcionamiento de la democracia quizás pueden contribuir a un cambio en el sistema de partidos. Entonces, también si revisamos la literatura en el tema, podemos ver que durante décadas académicos y trabajos académicos han señalado cómo las debilidades de la democracia pueden impulsar el auge de candidaturas independientes, de díscolos o de political outsiders en América Latina. Y eso también no es solamente algo que ocurre a nivel latinoamericano, pero también en otras regiones del mundo, tal como lo indica los trabajos de Norris y Engelhardt y Przeworski más recientemente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es ver cómo las actitudes críticas, o mejor dicho, las percepciones críticas hacia la democracia y hacia el apoyo al sistema, pueden promover, en este sentido, el auge de políticos outsiders y populistas, como que nosotros creemos que ocurre en El Salvador. Y tal como lo predice la literatura sobre el tema,
En el caso de El Salvador, nosotros lo que vemos es que Nayib Bukele surge como un político que es extremadamente crítico de, por una parte, cómo funciona el sistema de partidos tradicionales en El Salvador. Él, a pesar de que en su momento fue alcalde y militante del FMLN, resulta ser muy crítico tras su expulsión del partido. Pero al mismo tiempo, Nayib Bukele se empieza a representarse a sí mismo como la cara de la renovación democrática en El Salvador. Entonces, él, en su plataforma durante la campaña, es muy, muy crítico del sistema de partidos tradicionales de El Salvador, un sistema de partidos que él identifica que no ha sido capaz de solucionar los niveles altos de pobreza y desigualdad en el país, que ha sido muy incapaz también de poder alcanzar una solución a los problemas de seguridad, y también que es un sistema de partidos que es altamente corrupto. Y El Salvador sufrió grandes casos o grandes escándalos de corrupción que involucraban a expresidentes tanto de Arena como del FMLN. Entonces, Nayib Bukele surge como esa fuerza. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es ver cómo los sistemas de partidos en América Latina pueden cambiar repentinamente o abruptamente, independientemente si existe un sistema de partidos que está polarizado, donde no hay mucha convergencia entre las plataformas partidarias de los partidos políticos tradicionales. Y al mismo tiempo vemos como una fuente de la explicación a qué explica nuevamente el cambio en el sistema de partidos, como relacionada a las percepciones o actitudes críticas que los ciudadanos pueden tener hacia cómo funciona la democracia. Y acá solamente, es la figura 2, lo que hacemos acá es mostrar, utilizando datos para elecciones presidenciales y elecciones legislativas entre 1994 y 2021, la magnitud del cambio que El Salvador realmente experimentó. Podemos ver que desde 1994 hasta la elección presidencial de 2014, y después en términos legislativos, ¿cierto? Desde 1994 hasta la elección legislativa de 2018, que El Salvador era bastante similar a un sistema bipartidista, donde el FMLN y Arena recibían una mayoría absoluta de votos en cada ciclo electoral. Y lo que estamos mostrando acá es cómo en la elección de 2019, que Nayib Bukele ganó con 53% de los votos, y después la elección legislativa de 2021, donde su partido Nuevas Ideas gana con 63, 64% de los votos, realmente marcan un cambio bastante profundo en el sistema de partidos del país. Y nuevamente, lo que nosotros estamos haciendo acá es ver cómo no existía una convergencia en las plataformas partidarias de El Salvador. Entonces, lo que simplemente mostramos en este gráfico es, por una parte, vemos cierto, el autoposicionamiento ideológico de los salvadoreños eh, por militancia partidaria, y también cómo votaron en la elección presidencial más reciente a través del tiempo entre 2006 a 2018. Y por otra parte está la escala izquierda-derecha. Lo que esta figura muestra brevemente es cómo el sistema de partidos de El Salvador realmente estaba altamente polarizado. Vemos como el FMLN representaba o tenía más apoyo de la izquierda del país, y Arena, por otra parte, tenía más respaldo de la derecha del país, o de este perfil más conservador que he mencionado previamente. Y esta figura lo que realmente hace es demostrar lo que Christine Weir se refiere como la tierra de nadie del centro, debido nuevamente a los altos niveles de polarización y poca convergencia que existían en las plataformas partidarias de los partidos políticos tradicionales del Salvador. Y acá brevemente podemos ver dónde se ubica el partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele, que claramente está mucho más inclinado al centro en comparación a las tendencias previas que también he estado haciendo referencia. Entonces, básicamente lo que vemos acá es que se confirma la polarización del sistema de partidos en El Salvador, lo que indica que quizás la convergencia y las plataformas partidarias no son un factor que realmente está explicando por qué cambió el sistema de partidos a partir de 2019. Y ahora Patricio va a seguir con el resto de la presentación. Ok, entonces a partir de eso elaboramos dos hipótesis que están aquí, son que la disrupción de los sistemas de partidos institucionalizados e ideológicamente polarizados pueden ocurrir cuando un rival nuevo o previamente marginal obtiene un apoyo sustancial de los votantes situados lejos
de ambos extremos del espectro ideológico. O sea, son los votantes de centro los que terminan apoyando a esta alternativa que viene desde fuera. No son los de afuera, son los de centro. En sistemas de partidos altamente institucionalizados y ideológicamente polarizados, la disminución del apoyo y la satisfacción con la democracia aumenta el respaldo hacia las candidaturas que desafían al sistema de partido institucionalizado. Sistema de partidos que funciona bien, la gente es contenta con la democracia y aparece un candidato que apareció por el centro, no apareció ni por la derecha ni por la izquierda, sino que fue un populismo de centro, lo que vendría a desafiar todas estas lógicas de populismo de derecha, populismo de izquierda, porque es un candidato que apareció por el centro y ganó con los votantes de centros. Yo en general, y en este paper y en los otros que hemos escrito sobre América Central, tratamos de alejarnos del concepto de populismo porque el estiramiento conceptual de ese concepto lleva a cualquier cosa, ¿no? Todos terminan siendo populismo. Y también nos alejamos del otro concepto de la crisis de la democracia representativa, que ya lleva 35 años desde que se escribió el primer paper, y vamos a seguir vendiendo lo mismo 35 años, ya deja de ser crisis, digo, así es la democracia representativa. Pero aquí mostramos algunos indicadores para subrayar algunos de los puntos que queríamos. Este es el indicador de corrupción política, en homicidios por 100.000 personas, para mostrar que la situación en Salvador es dramática, pero digo, venía mejorando. La tendencia respecto a cómo eran las cosas antes era todavía peor de cómo estaban al momento que Bukele ganó la elección. Estos de encuestas de la POP, de apoyo a la democracia y satisfacción con la democracia, veíamos que había gente, crecientes niveles de insatisfacción con la democracia, cosa que también pasa en otros países, pero que destacamos como una de las variables importantes en El Salvador. Y aquí mostramos un par de regresiones sobre los determinantes de apoyo a la FMLN, en las encuestas de la POP, esta es la de 2018, que se hizo un par de meses antes de la elección de Bukele, que nos muestra que los votantes del FMLN eran más bien, o la gente que apoyaba a los candidatos del FMLN eran más bien cargados a la izquierda, lo que tiene sentido, y respecto al apoyo por la democracia y la satisfacción con la democracia no eran variables estadísticamente significativas. Por favor, recuerden eso. Los que tenían una mejor percepción de la economía apoyaban más al FMLN, razonable, porque eran los que estaban en el poder, y pues la gente obviamente que se interesa más en política tiende a apoyar más a ese partido. Hay una serie de otros indicadores que incluimos ahí, pero no me voy a detener en ellos por cosa de tiempo. Lo de Arena es lo opuesto. Fíjense, el FMLN son votantes más bien de izquierda, los de Arena son votantes más bien de derecha, ideológicamente muy, muy marcados. La satisfacción con la democracia no es tan importante. Bueno, apoyo a la democracia más bien, satisfacción por la democracia en Arena es positivo, en FMLN no era significativo, y tenemos una serie de otros indicadores. Fíjense, la percepción económica en los votantes de Arena es distinta de la percepción económica en los votantes del FMLN, porque Arena estaba en la oposición. O sea, todas las cosas muestran un sistema político bastante claro, ideológicamente definido. Los partidos estaban separados, contrario a lo que sugeriría la teoría de que no hay diferencias entre los partidos y por eso se producen los quiebres. Aquí no estábamos viendo eso. Y finalmente los determinantes de apoyo a Bukele nos muestran que están un poquito más cargados a la izquierda, los votantes al menos se identifican un poco más a la izquierda, hay más cercanía en las mismas bases de apoyo que en su momento tuvo el FMLN, pero sí es fuerte tanto el menor apoyo a la democracia como satisfacción por la democracia. Hay gente que siente que el sistema no los representa, siente que los dos partidos tradicionales no nos están representando. No es un voto económico, fíjense, las variables económicas no son importantes acá, no es un voto de protesta por la economía, es un voto de protesta por el sistema político. Hay gente naturalmente más interesada en los partidos, en la política, porque eso los hace votar. También hay gente con mayores niveles de educación, eso también es importante. Y aquí presentamos algunos márgenes predictivos en la escala izquierda y derecha de los votantes por el FMLN, los votantes por Arena y los votantes por Nuevas Ideas y Gana, que fueron los dos partidos que apoyaron a Bukele en esa elección. Está bastante claro que cuando nos cargamos más a la derecha, los votantes de Arena suben,
y los votantes del FMLN estaban un poco más cargados a la izquierda. Fíjense que la votación de Nuevas Ideas de Bukele es más fuerte a la izquierda, pero también es fuerte en la derecha. No es tan fuerte ciertamente como la de Arena, pero no cae con la misma fuerza como cae la votación del FMLN en la derecha. Y en apoyo a la democracia, la votación, mientras menos apoyo a la democracia hay, mayor la diferencia en la votación por Nuevas Ideas. Es un voto anti en lo que la gente entendía por la democracia, y ciertamente de satisfacción con la democracia. La gente que estaba menos satisfecha por la democracia termina votando también por Bukele. Pero no es un voto económico, es importante destacar ese punto. Tiramos unos robustness checks para elecciones anteriores para mostrar el FMLN y Arena, y mostramos que la ideología siempre fue un buen predictor de la votación. El apoyo a la democracia nunca fue un predictor importante en la votación por FMLN y Arena, igual que satisfacción con la democracia. El crimen como una prioridad tampoco fue un determinante importante en las encuestas anteriores para explicar la votación, y por lo tanto concluimos respecto a la discusión del sistema de partidos, que los sistemas de partidos con plataformas ideológicas pueden experimentar una disrupción significativa. O sea, el argumento de que la disrupción se da cuando las plataformas convergen, pues nos mostramos un caso en que la disrupción se da cuando las plataformas ideológicas de los partidos siguen alejadas. FML y Arena postulaban cosas distintas, llenaban el espectro político, y al final Bukele entró por el centro, por los votantes más moderados que estaban descontentos con la democracia y descontentos con el sistema. Y eso pues, nos da cuenta de algunas cosas interesantes de relevancia teórica para esta discusión de la crisis del sistema de partidos, que es una discusión que, como ustedes probablemente saben, es bastante confusa, porque alguna gente habla de la crisis del sistema, otros hablan de la crisis de partidos, y otros hablan de las dos cosas a la vez. Y resulta súper fácil declarar la muerte de los partidos. Uno de mis libros favoritos es de una persona que estudiaba la democracia cristiana, que se llama El auge y caída de la democracia cristiana en Chile. Sí, ustedes... No, el de Michael Fitz. Sí, The Rise and Fall of Christian Democracy. Es buenísimo porque salió a mediados de los 80, y después la democracia cristiana tuvo 2 gobiernos seguidos. O sea, The Rise of Christian Democracy again. Entonces, toda esta idea de que los sistemas de partidos desaparecen y los partidos desaparecen, pues a veces terminan no siendo tan cierto, y varias de las generalizaciones que se hacen sobre estos fenómenos de los sistemas de partidos, cuando las testeamos contra casos específicos, pues no terminan funcionando bien. Entonces, hacemos generalizaciones sobre los mamíferos a partir de un elefante, y después nos damos cuenta que hay otros mamíferos que no tienen trompa. Entonces, debiésemos tomar nota de que las disrupciones también se pueden dar cuando tenemos sistemas de partidos ideológicamente diferenciados, y creemos que para la teoría eso es lo más importante, esa es la contribución más importante de este paper. Para el caso particular de El Salvador, pues mostramos que la votación de Bukele se explica no por un voto económico, no por un voto de castigo económico, fue más bien un voto de descontento con la democracia y de insatisfacción con la democracia que logró materializar Bukele, que por cierto, un año después, como mostró Lucas, volvió a ganar con todavía más fuerza en las elecciones legislativas, y que pese a todo sigue siendo bastante popular en El Salvador, aunque en las últimas semanas ha tenido algunas críticas importantes por la apuesta que hizo por Bitcoin, que se ha hundido, pero después de todo la votación de Bukele no se explicaba por temas económicos. Entonces es importante también destacar eso. Pero paro ahí para si hay comentarios y preguntas, y también Lucas, me imagino, querrá abordar. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Lucas, por su excelente presentación. Damos la palabra para quienes quieran consultar. Los que quieran hacerlo a través de, o los que tienen su casa y quieran consultar, por favor háganlo o a través del chat, que lo estamos viendo, o pueden levantar la mano y les damos la palabra para que ustedes formulen verbalmente la pregunta. Tengo algunas palabras. Profesor López, votante de Arena, y López también votante de Arena, ¿no? Sí, el FMLN aquí. Gracias, profesor Gamboa, votante de Bukele y embajador de Bukele. Muy interesante.
interesante, Pablo y Lucas, el artículo. Yo tengo una pregunta sobre la historia del artículo. ¿En qué se diferencia? Ya sabemos que seguir hablando por no tiene mucho sentido, consigo vaya conceptualmente, pero de respecto a la trayectoria del sistema partido, ¿en qué se diferencia el espacio que se abre para que surja Bukele con el caso venezolano, con el declive y la composición del sistema partido venezolano que termina con la elección de Chávez? Más allá de los datos, tengo algunas preguntas después. Me quedó claro que no era el crimen ni tampoco la economía, porque estaba detrás del voto de Bukele, al menos en la primera elección. No sé si lo estimaron para la elección parlamentaria del 2021. Pero eso, ¿qué se diferencia la historia? Si hay que hacer un paralelo, vamos a hacer un... ¿Estamos preguntando preguntas? Sí, vamos a varias preguntas y... Profesor López. Gracias. También muy interesante el trabajo. Me gustó mucho. Tengo un par de preguntas metodológicas. Utilizaron el apoyo por la democracia, en términos generales. ¿Ustedes controlaron por apoyo por la... si hay algún apoyo a la política o al gobierno de turno, etcétera? Porque eso puede cambiar. No todos cuando preguntan el apoyo a la democracia, alguna gente entiende distintas cosas. Siempre es bueno tener todo eso. Segundo, cuando pusieron el gráfico y analizaron la ideología left-right, sacaron que pusieron mean voter. ¿Ese es un median voter? ¿Cómo lo calcularon? Porque encontré un poco... Es como si hubieran sacado la media nomás de los... Eso es. Ok, ya, porque hay otra forma de hacerlo, pero yo creo que sería mucho más claro para saber dónde sería el votante en un medio real. Sobre todo hay medios, sobre todo si ustedes tratan de sacar conclusiones a partir de plataformas. Entonces ustedes hablan de la noción de la plataforma, el manifiesto. Pero no hay ningún análisis de plataforma ahí. Entonces, ¿cómo llegan de una cosa que están estudiando a partir de encuestas? La demanda, que serían los actores políticos, ha llegado a una conclusión de la oferta que viene directamente de los partidos. Entonces yo creo que ahí tendríamos que hacer un análisis para ver directamente qué hace que la plataforma ideológica sea tan extrema. Hay varios métodos para hacerlo, se puede consultar fácilmente. Pero no puedo llegar a concluir que tenemos dos plataformas ideológicas, porque yo no sé qué tal. La gente lo percibe así, pero son realmente así. Cuando uno hace un análisis de plataformas de los manifestos, estos son generalmente mucho más tendientes al centro, sobre todo si uno hace un análisis de la campaña, por ejemplo, de la propaganda misma, todavía es mucho más centrista, que las perspectivas y las posiciones que tienen los electores sobre ello. Entonces, quería ver si hicieron algún análisis de ese tipo. Rodrigo. No, mi pregunta específica con la variable de integración izquierda y derecha. En el fondo, ¿por qué no usaron los que no se identifican? Si es porque a lo mejor son muy bajos en El Salvador, para poder usar en el fondo la escala siempre por usarla, cambiar un poco, ¿cuál fue el criterio un poco para poder usar así? ¿No hay más? Patricio. Déjame partir a mí, Lucas, con la respuesta a la primera pregunta y parte de una respuesta a Miguel Ángel López, y después pasas tú, si quieres, con las cosas, las decisiones estadísticas y metodológicas que tomamos. Lo de Venezuela, yo miraba algunas cosas de Venezuela, y Venezuela es como un punto de referencia para todos. No lo usamos en este paper, pero mi sospecha es que la diferencia está más bien en lo que hacen una vez electos los candidatos. Creo que Bukele se podría haber corrido en cualquier dirección. Si Bukele hubiera sido anti-Estados Unidos o pro-Venezuela, después su base de apoyo no hubiera cambiado mucho. Me da la impresión de que tenía esa flexibilidad. En el caso de Chávez, la votación por Chávez y los papers que se escribieron en esa época muestran que también era un apoyo antisistema. Chávez empezó a tomar un discurso mucho más marcadamente izquierdista después de asumir. Hay muy buenas entrevistas de las que dio Chávez, que no quería terminar con el capitalismo en Venezuela, etc. Entonces creo que habría algo de similitud respecto a lo que pasa en Venezuela. La gente que estudia la crisis del sistema de partidos en Venezuela tienden a destacar algunas de las variables que nosotros destacamos como relevantes, a diferencia de gente que estudia crisis del sistema de partidos en Colombia. O sea, al final cada quien llega con sus casos a mirar un poquitito las características de estos mamíferos
desde los mamíferos particulares que estudian. Entonces destacan ciertas cosas que no son las mismas, que no son las mismas en todos, en toda la discusión. Tal vez teóricamente nuestro único punto era ir a decir para las condiciones que que establece una buena parte de la literatura no estaban en El Salvador, por lo tanto no son condiciones, pueden ser condiciones suficientes, pero ciertamente no son condiciones necesarias para que ocurra lo que ocurrió en El Salvador. En el largo plazo no sabemos qué va a pasar con Bukele. En uno de esos 20 años más, el sistema de partidos en El Salvador tiene FMLN y ARENA igual, ¿no? O sea, un montón de gente en su momento, por ejemplo, habló también del fin del sistema de partidos en Costa Rica. Y al final, el PSUV apareció y empezó a mejorar su votación. Lo mismo se dice en México hoy, que los partidos desaparecieron, pero tampoco vamos a saber muy bien qué va a pasar con Morena después de que pase Andrés Manuel López Obrador. Incluso Chile, no sabemos muy bien si con la segunda vuelta probablemente todas las elecciones que se vengan van a terminar organizándose los partidos en torno al sí, al no, igual, en 20 años. Eso no lo podemos saber. Te paso la palabra al tiro, Lucas, pero quería hacer un solo comentario respecto a lo que decía Miguel Ángel sobre lo de aprobación presidencial. Eso lo va a tocar Lucas, pero sí quería tocar el tema sobre la oferta y la demanda en esto. Nosotros tomamos la descripción que es dominante en la literatura respecto a los partidos en El Salvador. No miramos las ofertas programáticas de cada elección, simplemente dijimos, toda la gente aquí nos dice que pues, aquí hay un sistema de partidos súper estable con diferencias programáticas claras y tomamos eso como el dado, ¿no? Como desde donde partimos el análisis. Pero ciertamente sería súper interesante ver qué tan cierto era eso respecto a las ofertas de los partidos en cada elección, pero también respecto a la percepción de la gente sobre dónde están los partidos, ¿no? O sea, y esas preguntas no están en la encuesta en la POP. Hay algunas encuestas que tienden a hacer esa pregunta, donde le dicen a la gente, ¿dónde ubica usted a la UDI en una escala 1 a 10? ¿Dónde ubica usted a RN en una escala 1 a 10? Para permitir evaluar qué tan polarizado ve la gente el sistema de partidos respecto a qué tan polarizado ven los analistas el sistema de partidos. Pero eso no tenemos eso para El Salvador. También está esa otra discusión, y eso me lleva a pensar en un paper que hizo Sebastián Sayé hace unos años sobre qué significa izquierda y derecha en distintos lugares, ¿no? Entonces necesitaba como estas anclas y había una encuesta que preguntaba por Fidel Castro y por Barack Obama, y dónde los veían. Entonces me permitía ubicar tal vez la izquierda en un país estaba más a la izquierda que la izquierda en otro país, ¿no? Y en esa época, que fue 2011-2012, la izquierda en Chile, por ejemplo, estaba bastante menos a la izquierda que la izquierda en Argentina. No sé cómo será eso ahora, pero uno podría comparar también intertemporalmente qué significa ser de izquierda hoy, o sea, en qué cree alguien que se pone uno en la escala izquierda-derecha versus en qué creía alguien que se ponía uno en esa escala hace unos años, en qué creía los que se ponían en 5, post-estallido, pre-estallido. Es evidente que incluso los partidos cambiaron de posición, por ejemplo, en Chile, pero esos datos no los tenemos para El Salvador y no miramos la oferta de los partidos y tampoco la oferta de los candidatos, solo la parte de la demanda. Es un buen punto de subrayar tú ahí. Lucas, ¿quieres seguir tú? Estás muteado. Creo que no se escucha muy bien, pero creo que entendí la esencia de las preguntas metodológicas, así que voy a responderlas ahora. El primero tiene que ver, ¿cierto?, con por qué nosotros estamos utilizando el apoyo y satisfacción con la democracia. Lo que es interesante de esto es que hay autores que lo identifican como factores importantes para que alimenta, ¿cierto?, o conlleva al auge de candidatos outsiders, o sea, mavericks, etc. Pero creo que son pocos los estudios que realmente testean la hipótesis de que las actitudes críticas hacia la democracia realmente importan al momento que un sistema de partidos tiene un cambio bastante radical como el que nosotros observamos en El Salvador.
Y lo que es interesante respecto a las mediciones es que nosotros podemos utilizar apoyo y satisfacción con la democracia en El Salvador, y lo vamos a trazar por lo menos, o sea, hasta una década en el tiempo, utilizando las encuestas LAPOP. Y lo que efectivamente vemos es que hubo fluctuación en los niveles de apoyo y satisfacción con la democracia en la década que nosotros examinamos con estos datos de opinión pública. Y lo que es quizás aún más importante, y quizás esto lo deberíamos haber mencionado, antes, es que la encuesta de la POP que nosotros utilizamos realizó su trabajo de campo semanas previos a la elección presidencial de 2019. Entonces, esta es la aproximación más cercana que nosotros tenemos para ver cuáles eran las actitudes de los votantes semanas nuevamente antes de la elección de Bukele. Y lo que esa radiografía nos permite ver es que efectivamente los salvadoreños y las salvadoreñas tenían una actitud más crítica hacia la democracia previo a la elección. Entonces, creo que por ahí va, y creo que este paper en verdad contribuye nuevamente a tener más herramientas o considerar qué tipos de variables incorporar en el estudio de análisis de cambios repentinos en los sistemas de partidos. Después está la pregunta sobre las plataformas ideológicas de los partidos políticos y por qué se mantuvieron así. Bueno, hay que recordar simplemente que Arena y el FMLN fueron rivales de guerra y que gran parte de esa polarización se mantuvo incluso cuando el país hizo su transición hacia la democracia. Y en este sentido hay toda una literatura que examina, incluyendo las plataformas partidarias de los partidos políticos en El Salvador, que nuevamente identifican y señalan cómo se mantuvieron bastante polarizados después de la transición hacia la democracia. Ya, entonces hay muchos estudiados y creo que principalmente el estudio o el libro de Christine Wade es uno de los que más enfatiza la polarización del sistema de partidos en El Salvador previo a la elección de Bukele. Y después está, ¿por qué utilizamos la escala izquierda-derecha? Esto es algo que nosotros identificamos como parte de la literatura que otros estudios realmente identifican como algo relevante para entender el sistema de partidos de El Salvador. ¿Y por qué utilizamos la escala y por qué no incluimos a los que no se identifican? Es porque el N, o el caso de salvadoreños y salvadoreñas que no se identifican en la escala ideológica es muy bajo. Y nosotros hicimos modelos que no presentamos acá, pero para saber de mejor forma qué está explicando el cambio, que efectivamente incluíamos algunas de esas observaciones y no habían cambios sustanciales o realmente relevantes en los modelos que nosotros presentamos ahora. Y quiero volver a un punto brevemente sobre el apoyo a la democracia. La parte esencial, creo que de los robustness checks que nosotros presentamos, es ver dos puntos. Era, por una parte, poder entender si el autoposicionamiento ideológico era importante al momento de elegir votar por Arena y el FMLN, tal como lo señaló Patricio. Efectivamente era así, siempre fue estadísticamente significativo entre 2008 a 2016, que son las encuestas que nosotros tenemos disponibles. Pero por otra parte, lo que también vemos es que el apoyo y la satisfacción con la democracia no eran variables relevantes, no eran estadísticamente significativas entre 2008 a 2016. Es solamente en 2018, cuando surge Bukele como un candidato que realmente es crítico de la situación política de los partidos políticos tradicionales y también del funcionamiento de la democracia en El Salvador, donde estas variables son estadísticamente significativas para explicar el apoyo de Bukele. Entonces creemos que nuevamente ahí tratamos de contribuir a las variables que estudios en el futuro deberían incorporar al momento de tratar de entender y descifrar por qué es que cambian los sistemas de partidos repentinamente en América Latina. Déjame sumar dos cositas rápidas. Y creo que no te contestamos a eso, Miguel Ángel. ¿Por qué no usamos aprobación presidencial como un determinante acá? Porque la evaluación presidencial en general se explica por la percepción económica, por las variables sociodemográficas y también por la ideología. Entonces, nuestras variables independientes del modelo son también las variables independientes de la aprobación presidencial. Entonces, incorporarla en el modelo, cuando la incorporábamos, pues perdían significancia y de hecho teníamos problemas de autocorrelación porque están implicando tanto la aprobación presidencial que se convierten en unas variables independientes del modelo. Las teníamos en algunos de los modelos que presentamos, de hecho uno de los revisores nos pidió que lo sacáramos precisamente por eso, pero sí la habíamos
la testeamos, pero deja de ser importante porque tiende la aprobación presidencial a ser explicada en sí misma por algunas de las propias variables que están en el modelo. Ok, claro, Sí. podría ser, la verdad. Ahora, ¿por qué entonces no desencanto con los partidos y satisfacción con la democracia? ¿Por qué no utiliza esa en vez de satisfacción? Pasa que es tan amplio, fíjate. Sí. Puede, yo te continúo el contrafactual. No, es que no es la satisfacción con la democracia, es que estaban desencantados con los partidos políticos y la política como era. ¿Por qué? ¿Cómo me elimina ese contrafactual? Sí. Yo tengo una serie de otros trabajos sobre el problema precisamente de la satisfacción con la democracia como un indicador, porque uno de los mejores determinantes de satisfacción con la democracia es tu cercanía con el gobierno, en todos los países, ¿no? Entonces, de hecho, los niveles de satisfacción con la democracia en Venezuela, por ejemplo, se explican mucho por el nivel de apoyo al gobierno. Insatisfacción con la democracia se explica por ser de oposición. Entonces, efectivamente, eso es un problema. Ahora, la gracia de esto es que no estamos tratando de explicar el apoyo al principal partido de oposición, sino que estamos tratando de explicar el apoyo a Bukele, que incluso ya había sido alcalde del FMLN. Entonces, tenemos como... Si el candidato ganador hubiera sido un candidato de derecha, opuesto ideológicamente al FMLN, creo que el problema habría sido significativo. En este caso nos sentimos bastante más seguros con los robust checks, precisamente porque el candidato no era necesariamente opuesto al FMLN. De hecho, el partido que más perdió después de la elección legislativa del año siguiente fue el FMLN, y al partido de Bukele, en Nuevas Ideas, le fue mucho mejor en las zonas donde estaba el FMLN. Y un último punto sobre el problema de la escala izquierda-derecha. Cuando hacemos 1 a 10, pues podemos hacerlo podemos poner la escala completa, ¿no? De lo contrario, tenemos que usar categorías de izquierda, centro, derecha, y ninguno como la otra categoría. Y ahí siempre vas a tener discusiones de algunos de los revisores que les guste la metodología, que dicen, para la escala 1 a 10, los puntos medios son 5 y 6. Y yo prefiero perder el paper que aceptar esa objeción. Digo, pero los puntos medios no son para la gente 6. Si tú dices 6, estás cargadito a la derecha del 5. O sea, el 4 y el 6 para la gente, que a lo mejor no entiende matemáticas igual que los metodólogos, pero lo importante es cómo la gente entiende las encuestas, no como los metodólogos quisieran que la gente entienda las encuestas. Entonces, el problema es cómo defines al centro, ¿no? Entonces, algunos lo dicen 5 y 6, y prefiero pegarme un tiro antes de aceptar eso. Otros te dicen 4 a 6, pero si haces 4 a 6, pues es como el CEP, ¿no? Que hace esto de que los empieza a agrupar y te encuentras que el país está súper polarizado porque pones a la derecha y después centro, o a derecha y centro-derecha como un grupo, centro, izquierda y centro-izquierda como otro. Pero alguien que me dice centro-izquierda en una encuesta no me está diciendo que yo estoy polarizado. Me está diciendo, pues yo soy de izquierda, pero tampoco tan de izquierda. Entonces yo juntaría centro-derecha, centro y centro-izquierda como centro. Porque creo que eso es lo que entiende el encuestado. Pero entonces el problema de clasificar centro, izquierda y derecha es que te empiezas a comprar esos problemas de hasta dónde llega la izquierda en la escala 1 a 10 y desde dónde parte la derecha en la escala 1 a 10. Entonces, como el número de los no identificados en El Salvador era tan bajo, pues preferimos mantener esto de la escala 1 a 10. Algunos a veces están usando la escala 0 a 10 en izquierda, centro, derecha. Pero no sé si ayuden mucho porque el porcentaje de la gente que se pone como 0 en la escala es como 0. Porque la gente no ve el 0 como un valor relevante en una escala 1 a 10. Pero esos son parte de los problemas metodológicos que estoy seguro varios de ustedes han enfrentado también. Sí, yo quería meter paso sobre algo que dijo Lucas, que no sé, porque Lucas dijo que, claro, ustedes asumían de que, o no sé si lo hacen en el paper o no, al final ya no recuerdo, pero ustedes asumían que como el ARENA y el FMLN estuvieron enfrentados a una guerra civil, eso daba, ¿no es cierto?, de eso se seguía un poco la respuesta de la pregunta de Miguel Ángel, que había una estructuración de la oferta desde los partidos. Pero si uno mira las encuestas de élites parlamentarias y las macheas desde que tenemos pela a mediados de los 90 con las encuestas de opinión pública, hay mucha distancia, siempre hay brechas entre lo que los parlamentarios del partido X, donde ubican a su partido en la escala de izquierda-derecha, respecto a los votantes de su partido, o a las personas que se identifican con su partido. Entonces,
no se sigue una cosa de la otra, eso es lo que quiero decir. El que hay una cuestión histórica, el querido Lucas no justifica el que yo pueda hacer ese supuesto. Al menos requiere cierto anclaje en otra... No sé si lo hicieron en el paper o no, eso lo veo bien, pero está bien. O sea, eso, respecto a lo que preguntabas tú, ¿no? No incluimos esas cosas. Yo, igual que tú, miro datos legislativos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Chile, el comportamiento de los legisladores es bastante menos polarizado en sus votaciones que lo que la gente atribuye en las encuestas. Ahora, al momento de votar, normalmente se produce más polarización, ¿no? Porque los candidatos se tienen que diferenciar. Ahí, de nuevo, otro problema del concepto del populismo. El populismo te dice, son el pueblo puro contra la élite corrupta. Yo todavía no conozco ningún candidato presidencial exitoso que diga, yo soy de la élite. Digo, todos son del pueblo, aunque no lo sean. Entonces, en la elección todo se produce una polarización por la lógica de campaña, que es distinta de lo que ocurre en el resto en el resto del periodo. Pero evidentemente creo que los papers que se escriben a partir de datos de encuestas normalmente no usan información que utilizan los papers que se escriben con el mundo legislativo, no tienen mucho diálogo en eso. E incluso en las subdisciplinas de la ciencia política en eso hacen que uno termine como concentrándose solo en unas propias cosas. Con Lucas también escribimos una cosa sobre Chile, sobre Sebastián Piñera, su aprobación presidencial y su intención de voto. Y nos costó mucho publicarlo, porque todos nos dicen, están mezclando dos literaturas y eso no se hace, ¿no? No mezclas literatura de intención de voto con literatura de aprobación presidencial, porque son dos cosas distintas. Al final lo terminamos publicando en la revista de Ciencia Política de Chile, porque le interesaba el caso de Piñera. Pero a nosotros nos pareció una genial idea hacerlo y te terminan como bloqueando por eso. Busqué, yo me acuerdo que buscamos algunas cosas sobre party platforms en El Salvador, no encontramos mucho. Parte del problema, esto lo conoces tú mejor que nadie, es que los party platforms se usan más en sistemas parlamentarios que los presidenciales, ¿no? La discusión de en qué momento el candidato presidencial presenta su programa de gobierno y qué tan relevante es eso para lo que se discute en la campaña, pues es un problema. En el caso de Chile, por ejemplo, los programas de gobierno cada vez se presentan más tarde. Entonces, digo, si presentas tu programa de gobierno 2 semanas antes de la elección, ¿qué tan relevante fue eso en la toma de decisiones de las personas que votaron? Pero lo hay, ¿no? Por lo menos yo tengo, no de la última elección, pero De 2014. Eso vamos a mirar. Una buena sugerencia. No sé, pero hay que buscarlo. No, pero solo porque como no lo toman y al final en tus conclusiones lo metiste, te decía eso. O sea, ¿cómo lo introduces y que no lo dices? Solo me gusta. Bien, Yo tenía una pregunta. profesor Federico de Boca. Muy cortito y de curiosidad, en realidad. Mostraron dos elecciones, la legislativa y la presidencial. ¿Hay diferencia en los determinantes del voto entre una y otra? Así que no son comparables, pero me interesa saber si lo exploraron, si había alguna diferencia o no. ¿Sí? ¿Quieres contestar eso tú, Lucas? No escuché la pregunta. Si hay diferencias en los determinantes de voto en la elección presidencial y en la elección legislativa del año siguiente. Entiendo que se suma como 10% de votantes. Sí, lo que pasó es que usamos la encuesta en la POP que se hizo antes de la presidencial, entonces no hubo una la POP justo antes de la legislativa. Perfecto. Entonces tuvimos ese problema ahí. Sí, y la POP tampoco hace preguntas sobre elecciones legislativas como uno votaría. Entonces, no teníamos esa variable. ¿Alguien más? ¿Acá alguien más? Ya vi Musa, el observador, Votaste que gana. se gana. Yo tengo una pregunta respecto a eso. ¿Qué le gana con los discursos? Uno debería suponer que algo tiene que ver, digamos. No es el crimen, y uno lo que, o por lo menos sabe que el crimen y la idea del orden, ¿cierto? Fue algo que él explotó muy masivamente. Pero el crimen no aparece aquí, ¿no les parece
digamos, lo requerirá una segunda, porque además, que en el fondo parecería que no fuera la ideología, digamos, el sistema económico, etcétera, la clave del ascenso de Bukele, sino que fuera más bien el cómo más que el qué. Es decir, la forma de gobernar más allá de la cuestión ideológica. Yo no sé si, en el fondo, mi pregunta es, ¿qué en definitiva está explicando el ascenso de Bukele? Más allá de decir que hay cosas que no lo explican. ¿Cuál sería? Sí. Yo creo que después partir como la primera parte y después voy a la segunda. Creo que el problema del crimen es algo similar a lo que encontramos en otro paper que publicamos sobre Guatemala con percepción de corrupción. Y lo publicamos en Public Integrity. También con Lucas y Václav Masek. Pese a lo que dice su nombre, que es un guatemalteco. Y lo que encontramos ahí es que el problema de la percepción de corrupción es que aumentó tanto que se convierte en una constante. Toda la gente percibe corrupción, entonces no es determinante de nada después porque todos perciben corrupción. Y da la impresión de que algo parecido puede terminar ocurriendo en El Salvador. Cuando todo el mundo percibe que es crimen, porque el crimen es una constante, ya pierde en capacidad explicativa. Yo creo que lo que nosotros... nuestra contribución a los debates sobre por qué gana Bukele, creo que coinciden con estas otras explicaciones de que la gente estaba cansada de los mismos de siempre, ¿no? Entonces Bukele aparece con un discurso nuevo, distinto, soy joven, si lo ven ahí está con la esposa embarazada, o sea, toda esta idea de las caras nuevas. Pero es importante destacar que no es un voto económico, o sea, es un descontento con el sistema político, no es un descontento pero con el funcionamiento del sistema. Sí. Con el funcionamiento del sistema, y creo que ahí incluso tu argumento, Miguel Ángel, podría habernos ayudado también un poco más, ¿no? Para decir que de hecho, porque habíamos encontrado que había una relación entre la desaprobación presidencial y la votación por Bukele, que lo terminamos atribuyendo a los determinantes de ambos, pero podría habernos ayudado a argumentar que el descontento con cómo se están haciendo las cosas se convierte el descontento con la democracia se convierte en un proxy del descontento cómo se están haciendo las cosas. Para otro mirado, dale. Sí, creo que ese es un punto muy interesante y creo que realmente a nosotros nos sorprendió mientras estábamos trabajando en este paper. Los modelos que nosotros presentamos, hayamos incluido distintas variables que incluían ver el crimen como la principal prioridad que tiene que enfrentar el gobierno, y también habíamos incluido preguntas sobre corrupción. Incluso las de corrupción, lamentablemente, la POP había hecho un cambio, entonces está en el apéndice de nuestro paper, pero se perdían muchos casos, ¿cierto? Creo que la POP solamente había hecho esa pregunta para mitad de los encuestados y no para todos. Pero, sin embargo, incluimos ambas variables, incluimos crimen, incluimos corrupción, en modelos individuales o también en modelos en conjunto a autoposicionamiento ideológico y percepciones de la democracia, y para nuestra sorpresa no eran estadísticamente significativas, y no eran significativas ni para Arena, el FMLN, o para Bukele. Entonces acá lo que realmente vemos nosotros, nuevamente, es que en las bases de apoyo de Bukele, los que tanto se identificaban con su partido y señalan a quién iba a votar por él, eran bases que estaban muy, muy descontentas con el funcionamiento de la democracia, que es algo que la literatura sobre El Salvador como que ya venía prediciendo. Y también hay un componente ideológico ahí que está marcado, ¿cierto? Donde esta disrupción en el sistema de partidos ocurre en un contexto de alta polarización, donde Nayib Bukele es capaz de lograr un votante más de centro-izquierda en este caso. Pero sí, nuevamente creo que acá el punto importante es que nosotros mismos estuvimos sorprendidos y discutimos harto los resultados con Patricio, porque siempre pensábamos que quizás crimen y corrupción iban a ser variables relevantes, pero al final no lo fueron. Bien, ¿hay más preguntas? Muy bien. Entonces cerramos esta sesión ahora. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Lucas. Un aplauso.